intervención de la doctora Linda Osorio. Nos da mucho gusto recibirlos. El homenaje el reconocimiento, más que homenaje, el reconocimiento que hacemos ahora a la Sociedad de Historia. Familiar y personal de origen. Los antecedentes son que yo, por azares de la vida, llego a la ciudad de Houston a vivir y ahí me incorporo a la Universidad de Houston después de haber terminado mi doctorado en la Iberoamericana. Como no pude darle seguimiento a mi proyecto de tesis en ese momento porque ningún maestro tenía el conocimiento del tema de tesis que yo manejaba, doctorado en la Universidad de Houston y ahí fue precisamente en las clases donde empecé a observar estas miradas diferentes, estas observaciones totalmente distintas me empezaron a sorprender totalmente. No me quiero ampliar en este tema, pero por ejemplo, empecé a observar las diferencias en el significado de algunos conceptos en Estados Unidos comparativamente con México, como el concepto de raza. Ellos hablaban de una raza latina y para mí era muy impactante escuchar raza latina, puesto que pues, ser latino tiene que ver con que hablamos español, no con un concepto de raza. También algunas otras observaciones como ser la única mexicana en un salón de clases con estadounidenses y de repente el maestro decir vamos a hablar de la Mexican War y al momento que el maestro dice Mexican War yo me sumo en el asiento porque soy la única mexicana y no sé qué significa la Mexican War. Conforme avanza la clase me voy dando cuenta que el maestro lo que está diciendo está hablando de la intervención estadounidense en México de 1846-47, cómo nombran ellos la guerra mexicana y cómo nosotros la nombramos intervención estadounidense, y ahí hay una gran diferencia. Y como esas diferencias empecé a observar muchísimas más. Por ejemplo, si tenemos un 6, y tenemos a una persona de un lado y tenemos a otra persona del otro lado, pues todos sabemos que uno va a ver el 9 y otro va a ver el 6. Todo depende de la perspectiva y desde el punto de vista donde estemos. También hay otra referencia con relación a cómo observamos a través de la historia y es el filósofo Paul Bain que nos dice que hay una mirada poliédrica, es decir, si vemos un hexágono y tenemos 8 o 6 puntos, esas aristas, cada uno que está parado en una de esas aristas tiene una perspectiva de 120 grados, es decir, no tiene una mirada completa, tiene la mirada desde el lugar donde está, desde la arista donde está, y eso le llamamos en historia el lugar social de producción, donde estamos parados nosotros para contar las historias que contamos. Ahora bien, para ya hablar de Estados Unidos y México, pues todos sabemos que entre Estados Unidos y México hay diferencias enormes. Hay unas diferencias en el idioma, en la religión, en las religiones, en los colores de la piel, en la cultura y en la tecnología. Y sin embargo, a pesar de todas esas diferencias entre Estados Unidos y México, también observamos que tenemos muchas cosas en común, como son los vínculos económicos, los flujos migratorios, los flujos de mercancías, servicios y las remesas. Todos esos son vínculos que nos unen, así como tenemos otras cuestiones que nos separan. El objetivo de mi estudio es, las inquietudes anteriores me condujeron a plantearme cómo comprender la cultura académica estadounidense, el oficio del historiador, pero el oficio de historiador estadounidense y su relación con otros campos. Y yo lo relacioné con la historia de América colonial, que es lo que a nosotros nos atañe realmente, cómo escriben los estadounidenses nuestra historia. Proporcionar un panorama de ideas y procedimientos relacionados también con el oficio de historiador y también, muy importante, con la política, la sociedad, la economía y la cultura estadounidense. Ahora bien, la historiografía estadounidense sobre América colonial comprende el trabajo de los intelectuales y de los académicos, tiene una amplia, una extensa historiografía sobre México y sobre muchos otros países de América Latina.
y a través de ella podemos observar cómo está influenciada por eventos mundiales, tendencia por procesos políticos y por acontecimientos socioeconómicos, y cómo estos acontecimientos y estos eventos impactan en la mentalidad del estudioso, impactan en la mentalidad del historiador, sí. Y esto va a conducir a una manera específica de escribir historia. También va a impactar en los aspectos teóricos y metodológicos de cómo escribir historia, en la selección de los temas y en los periodos de estudio. Los textos a los que voy a mencionar los analizo como un sistema de comunicación. Es decir, el valor del texto tiene un valor por sí mismo, pero tiene otro valor por su relación con otros textos, que es un sistema de comunicación con otros textos, y también tiene que ver con ¿cuáles son estos eventos mundiales a los que nos estamos refiriendo? Bueno, pues se observa cómo estos eventos de Occidente y de relevancia internacional influyeron en la sociedad y en su forma de expresarse, y cómo esto provocó un cambio en la escritura de la historia, y ahorita vamos a ver los puntos de inflexión y los periodos a los que nos estamos refiriendo. Los eventos mundiales los podemos establecer como con puntos de inflexión, que son los que van a permitir establecer los periodos y que nos van a permitir conformar dichos periodos a los que me voy a referir. Estos puntos de inflexión es donde se observan los cambios en cómo se escribe la historia, y ese análisis te lo dan los textos, porque a través del texto estudias teoría, metodología del texto que estás leyendo, en cómo te aproximas al periodo de estudio, que no es estos periodos mundiales a los que me refiero, sino el periodo del estudio en sí mismo, del texto. En cómo te aproximas al tema. Vamos a ir viendo cómo cambian los temas en los distintos periodos que yo voy a establecer en breve. En cómo te aproximas a las fuentes. Definitivamente el tema de las fuentes es algo fundamental, sobre todo en estos últimos tiempos, en que las fuentes, pues con la cuestión digital, tecnológica y digital, ha habido una transformación fundamental, y los historiadores de hoy pues se enfrentan a una cuestión con las fuentes totalmente diferentes que las que tenían los historiadores de principios del siglo XX, por ejemplo. Y cómo todo esto va conformando corrientes, corrientes historiográficas, a las cuales nos vamos a mencionar. Después del análisis de los textos que presentaré, encuentro 3 puntos de inflexión que todos lo sabemos, pero que no sobra comentarlos. El primer punto de inflexión del siglo XX va a ser el primer punto de inflexión va a ser precisamente la transición del siglo XIX al siglo XX. El segundo punto, porque en ese punto de inflexión vamos a observar infinidad de eventos que van a transformar la vida de los individuos. El segundo punto de inflexión es el final de la Segunda Guerra Mundial, porque también hay una gran transformación, la hegemonía pasa de la Gran Bretaña a Estados Unidos, y hay una creación de instituciones impresionantes que van a marcar un cambio, un punto de inflexión importante. Y el tercer punto de inflexión va a ser precisamente la caída del muro, la desintegración de la Unión Soviética, que es 1988, 1989 y 1990 y 92, exactamente es los 500 años del descubrimiento de América, y va a ser muy importante para los historiadores porque va a haber una producción impresionante de textos relacionados con América colonial a partir de 1992. O sea, va a haber presupuesto en toda América para hacer esta producción de textos sobre cómo se observa América colonial desde la perspectiva de los 500 años del descubrimiento de América. Y todo esto nos conduce a preguntarnos si la historia tiene nacionalidad.
A mí me habían enseñado muy al principio de mis estudios de historia que la historia no tenía nacionalidad, pero en el momento en el que yo empiezo a descubrir todas estas diferencias entre la historia escrita por estadounidenses sobre nuestra historia de América colonial y la historia escrita por los mexicanos o por otros historiadores de América Latina, y empiezo a observar todas estas diferencias y muchas más que no menciono aquí por el tiempo, pues se encuentran elementos que nos permiten pensar que así es, que la historia sí tiene nacionalidad porque depende quién la está escribiendo. Existen presiones causadas por financiamientos a determinadas escuelas o facultades en las universidades. Eso lo vive Estados Unidos, que tiene mucho más presupuesto que tenemos nosotros en nuestras universidades, pero eso genera ciertas presiones para escribir. Los recursos económicos para publicaciones también son un elemento que nos permite ver la nacionalidad de la historia. El fomento a cierto tipo de historia, para construir cierto tipo de historia sobre América Latina. Puede haber intereses atrás de todo esto para escribir sobre la representación del atraso y el progreso y mostrarnos a nosotros como el atraso y a Estados Unidos como el progreso, o la diferencia entre la civilización y la barbarie de la colonia, mostrándonos a nosotros como la barbarie y a ellos como la civilización. Y bueno, también hay un punto muy importante con relación a este aspecto de la nacionalidad que tiene que ver con el aislamiento de los historiadores estadounidenses con respecto a trabajos historiográficos importantes y relevantes de otros países. Es decir, no incorporan en su historiografía, no incorporan autores, historiadores de países de América Latina que son precisamente su tema de estudio. Ahora bien, vamos a empezar con el primer punto de inflexión y el primer periodo. En el primer punto de inflexión que les mencioné, hay la transición del siglo XIX al XX, hay una profunda transformación de la vida pública y la privada. Y todos sabemos, que no es nada nuevo, pero todos estos eventos relevantes fueron el uso intensivo del ferrocarril, los barcos de vapor, la invención del automóvil, el avión, el incremento de la velocidad de la transportación, la proliferación de lugares a donde viajar. En esta época la industria del petróleo comenzaba a ofrecer grandes cantidades de combustible para los automóviles, que es una novedad también, la demanda sobre el petróleo, las estaciones generadoras de energía para poder encender las luces en las viviendas, que también es algo, y motores eléctricos, y bueno, todo esto se manifestaba de una forma durante este cambio de siglo. También es importantísimo señalar que los imperios cambian sus metas. Las metas del imperio previo a esta transformación eran territoriales, geográficas, y a partir de este momento las metas especiales van a ser de los mercados, y eso va a impactar considerablemente en toda la política y la economía y la sociedad, debido a que Estados Unidos, como potencia en ciernes, apenas se está vislumbrando la potencia estadounidense, va a querer... En Estados Unidos, la postura de los historiadores estadounidenses durante la primera mitad del siglo XX, particularmente los que escribieron sobre América Latina, está apegada en términos generales a las necesidades de la política estadounidense, principalmente la exterior. Después de las continuas depresiones económicas, que es a lo que hacía referencia con la cuestión de la sobreproducción de finales del siglo XIX en Estados Unidos, de los diversos inventos de la revolución industrial estadounidense que impactaron en todos los aspectos de la vida, porque la producción de fines del siglo XIX, principios del XX, impacta en todos los aspectos de la vida, en la vida no solamente pública, sino en la privada también, porque empiezan a producir una serie de artículos para las casas y las oficinas que van a simplificar el trabajo de los oficinistas y de las amas de casa,
como la plancha y la batidora, etcétera, lavadora, secadora y máquinas de escribir en las oficinas, todo eso va a ser una transformación y va a haber una disposición de tiempo libre a partir de esos momentos. Y en este periodo, precisamente hablando ya de la historia de Estados Unidos, es que existe una corriente que se llaman historiadores progresistas, y estos historiadores progresistas de la transición del siglo XIX al XX y del primer periodo, que es específicamente de principio del siglo a 1950, al final de la Segunda Guerra, el corazón de las historias de los progresistas fueron los conflictos entre la democracia y los privilegios y los intereses personales de los individuos, los conflictos entre los pobres y los ricos, los campesinos contra los monopolios y los trabajadores contra las corporaciones multinacionales. Ese era el tema. Los estadounidenses están estudiando las instituciones de la Gran Bretaña para reforzar su identidad, pero al mismo tiempo están estudiando las instituciones de América Latina colonial para comprender esa parte de los Estados Unidos que perteneció a la Nueva España. En el primer periodo que denomino yo el primer periodo de 1900 a 1945, hay una corriente historiográfica específica que tiene que ver con el estudio de las instituciones coloniales. Los historiadores en esta época se dedican encuentran archivos muy importantes de las crónicas de los conquistadores y empiezan ellos a narrar una historia con relación a las crónicas de los conquistadores. Van a hacer monografías principalmente, van a hacer estudios de las instituciones tipo la encomienda, las misiones, los fuertes, etcétera, que transforman totalmente la escritura de la historia, porque tenemos que recordar que previo a este momento la escritura de la historia era más literatura en el siglo XIX. Esta transformación la dan Lewis Hank y Benjamin King, quienes representaron con mayor notoriedad la generación de historiadores que ayuda a definir la historiografía estadounidense de este periodo colonial. Hablan sobre el desarrollo de la historia de América Latina durante este periodo, que presenta una encrucijada. Además de las instituciones, están estudiando la encrucijada entre los imperios, una competencia entre designios imperiales en una aparente tierra de nadie, que es el hilo conductor, la tierra de nadie. En este primer periodo, de 1900 a 1945, se denomina como si nuestro espacio geográfico, que era la presentación que nos están viendo, como un espacio vacío, como si no hubiera personas, como si no hubiera nativos, nada, solamente las discusiones entre los imperios francés, británico y Portugal. Algunos historiadores, dentro de estas especialidades de la historia de América Española, abarcan temas y periodos más amplios, y el que va a ser notable en este periodo va a ser Herbert Bolton y Francis Bannon. Estos dos, además de Lewis Hank y Benjamin King, estos son los más importantes historiadores que generan corriente historiográfica. Solo como un comentario, Herbert Bolton debe de ser un historiador que asesora a varios cientos de historiadores en sus tesis de doctorado. O sea, es una corriente historiográfica importante y considerable. Y lo más importante que ya mencioné, que es el norte de la Nueva España como un espacio deshabitado, como si no hubiera habido personas habitando en esas tierras. Y ese lo vamos a mencionar en cada uno de los periodos, cómo se va transformando esto. El segundo punto de inflexión es el impacto sobre la sociedad estadounidense por la participación directa de su país en la Segunda Guerra Mundial, que se refleja en una manera de hacer y escribir historia, porque hay una transformación en la sociedad al regreso
al regreso de los estadounidenses que fueron a la guerra, regresan y Estados Unidos como privilegio por haber participado en la guerra, les otorgan becas. Muchos de ellos, como ampliaron su cultura porque conocieron otras culturas en su estancia afuera, muchos de ellos entran a estudiar historia a algunas universidades y se va a generar una corriente totalmente diferente de la historia, que va a ser historia económica y social y principalmente demográfica. Estados Unidos en este momento también está triunfando con su poder hegemónico. En 1945, 1950, cambia el punto del poder hegemónico de la Gran Bretaña a los Estados Unidos y eso se va a percibir de una manera importante en fomentos de estudios históricos. En este momento, 1950, también hay una gran influencia de europeos en la cuestión conceptual, en la historia escrita en los Estados Unidos, pero eso lo vamos a dejar para una sesión aparte. Toda la influencia de la Gran Bretaña, de Alemania y de Francia en cómo escribir historia en los Estados Unidos alrededor de los años 50 y 60. Este segundo periodo que se conforma de 1945-50 a 1990 es un ejemplo de la transformación historiográfica que al final de la Segunda Guerra ya va a constar este cambio historiográfico en que vamos a empezar a observar la interdisciplinariedad en los estudios de historia, vamos a empezar a observar la relación de la historia con otras disciplinas, la economía, la sociología, la demografía, un poco de la etnografía, aunque la etnografía realmente va a venir hasta el siguiente periodo. Esta interdisciplinariedad promovida por esta escuela se fortalece al combinar estudios de ciencias políticas con economía, con historia cuantitativa, con antropología, sociología, y los más importantes historiadores en este segundo periodo van a ser Charles Gibson, Eric Robert Wolff y James Marvin Lockhart, que estudiaron la etnografía y las lenguas indígenas. En este segundo periodo vamos a empezar a observar la incorporación del estudio de los nativos. Y el principal, además de Gibson y Lockhart, tenemos otro estudioso de la historia de América colonial, que va a ser David Weber, y que él nos va a empezar a mostrar la relación entre los nativos y los españoles en esta zona geográfica de la que estamos hablando, que son los estados de Estados Unidos que fueron de la Nueva España, que es la principal zona a la que se dedica el estudio de América colonial en esta época y en el primer periodo y en el segundo. El brinco con relación al espacio deshabitado es que aquí ya se van a observar a los nativos y ya en una relación dicotómica y binaria con los españoles en la época colonial, pero todavía no existe lo que vamos a ver en el tercer periodo. Entonces, el historiador David Weber es el que nos va, además de Gibson y Lockhart, David Weber, que fue maestro emérito en la Universidad de Southwestern en Dallas, Texas, y que tiene todo un centro de estudios de todos sus estudios coloniales. Nos muestra esta relación binaria entre nativos y españoles. Es así como estos historiadores en el segundo periodo se alejan de los enfoques institucionales, inician este trabajo multidisciplinario. David Weber, que señala como un vigor el impacto que tuvo la relación entre nativos y españoles sobre las vidas y las instituciones y el medio ambiente. Todavía ya se empiezan a analizar a los nativos, pero todavía no de una manera tan contundente. Va a ser hasta el tercer punto de inflexión que inicia
que hasta el tercer periodo, que inicia con 1988, 1992, que vamos a observar una total transformación en el significado del concepto cultura, que es una de las influencias que les viene a los estadounidenses desde Inglaterra. Transformación en el concepto cultura, transformamos de la cultura elitista a una cultura general. Todas las prácticas materiales, esa es la definición y el nuevo significado del concepto cultura. Todas las prácticas materiales son parte de la cultura. Entonces, nos olvidamos del concepto elitista de cultura como las bellas artes, para entrar a un nuevo modelo de la cultura que nos va a permitir generar categorías de análisis totalmente distintas a las que se venían elaborando durante el segundo periodo. Este tercer periodo, y ya casi termino, este tercer periodo tiene como elemento fundamental unas categorías de análisis que son parte de la historia cultural, con este nuevo concepto de cultura que tienen que ver con raza, con etnia, con género, tienen que ver con clase, pero todos estos en una nueva forma de comunicarse. Y la comunicación es interrelacional y es como una nueva forma de interactuar. En el análisis empiezan a observarse las relaciones entre las distintas clases, las relaciones entre los distintos géneros, las relaciones entre los distintos etnias o razas, de tal manera que nos va a conducir a un análisis multidisciplinario y con estas nuevas categorías de análisis que los resultados van a ser sorprendentes en términos de historia, porque vamos a empezar a observar las relaciones multi o polirrelacionales entre los nativos y los españoles. Y esto nos va a permitir observar a través de la escritura de la historia de este periodo, nos va a permitir observar un mapa de estos estados ya totalmente lleno, ya no está deshabitado como estuvo en el primer periodo o como estuvo en el segundo periodo, en donde nada más había relaciones dicotómicas. En este tercer periodo vamos a observar a través de la lectura de estos textos las interrelaciones y las interacciones entre la población en general, y eso, bueno, pues impacta mucho en el estudio de las fronteras, porque de estudiar las fronteras en principios del siglo como una línea divisoria, a finales del siglo XX vamos a estudiar una frontera como una zona de contacto. Pues observamos una tierra totalmente habitada comparada con la tierra vacía que nos permitieron observar los historiadores de principios del siglo XX. A finales del siglo XX, pues nos damos cuenta, a través de los textos, que está lleno de... Para poder observar todo esto en el tercer periodo, pues es que tenemos principalmente la aparición de esta nueva corriente historiográfica, que es la historia cultural, que son estudios sobre movimientos sociales que privilegian la identidad y la experiencia por encima de metas basadas en otras clasificaciones. Aquí ahora vamos a estudiar enfoques feministas de género, de raza y etnicidad, como ya se los mencioné. Esto le llamamos un enfoque cultural que prevalece a partir de 1990 hasta la fecha. No he concluido el estudio sobre las últimas décadas, que son las del siglo XXI, pero sí tenemos a dos historiadores, y con esto concluyo. Tenemos a dos historiadores muy importantes. Tenemos a Anker Smith, que nos define muy claramente lo que yo les lo que les he narrado en este breve periodo. Por cierto, no les di los nombres de los principales historiadores del tercer periodo, pero aquí están. Luego se los paso para ya no tomarles más tiempo.
La historia del segundo periodo, que es del final de la Segunda Guerra a 1990, lo podríamos denominar como las ramas del tronco, y que a partir de los 90, con la historia cultural y algunos otros enfoques como la historia conceptual, empezamos a hablar sobre las hojas del tronco. Es una imagen que me parece a mí muy representativa. Quiere decir que ahora tenemos múltiples historias, porque tenemos muchas hojas. Tuvimos algunas ramas que fueron las del periodo después de la Segunda Guerra hasta 1990. Tenemos las ramas y bueno, pues tuvimos un tronco que fue en 1900, una sola visión, una cuestión muy clara. Y otro historiador chino, también muy reconocido, es el historiador Changlong Si. Él nos habla del Monte Lu, un monte muy importante, y dice, pues nadie ha visto completamente el Monte Lu, porque depende, y con esto concluyo como inicié, porque depende para ver al Monte Lu, depende de dónde estés parado, qué es lo que tú vas a ver del Monte Lu, qué es lo que podemos observar a través de los textos de la historia escrita en Estados Unidos sobre América Latina colonial. Y con esto concluyo mi exposición. Les debo la presentación. Muy bien. Espérame. A ver. Espérame, no te oigo, Almeida. Sí, espérame. Voy a abrir mi... Ahí está. Muy Ya bien. está. Nos has dado una cátedra importante sobre cómo tratar la historia y desde qué puntos de vista verlos, y te felicito. Bien, ahora vamos a pasar a los comentarios que tiene para ti el doctor César Morado Macías. Muy buenas tardes. En primer término, agradezco a la doctora Lucrecia Lozano por la gentileza de su invitación para contestar. Ay, espera. César, ¿estás? Ahí está. Sí, ya estaba intervenido. En primer lugar, para agradecer a la doctora Lucrecia Lozano la gentileza de su atención para contestar su trabajo de ingreso en esta ocasión a nuestra sociedad. En segundo término, para reconocer también el trabajo de la Comisión de Admisión de Socios, que preside Francisco Valdés Treviño, Héctor Jaime Treviño y Oscar Tamés, quienes hacen el trabajo minucioso de recibir los trabajos, leerlos y dictaminar si son precedentes, si proceden o no su ingreso a nuestra agrupación. Nos acompañan también en esta ocasión algunos externos. Decirles que no todo mundo ingresa a la Sociedad de Historia, no todo el que pide es admitido, ¿no? Aunque la sociedad es muy democrática en admitir a profesionales de la historia y a quienes no lo sean, pero sí se hace un dictamen sobre la propuesta, el contenido, el rigor de los trabajos. Y bueno, la comisión no es precisamente fácil, ¿no? Es una comisión bastante rigurosa que dictamina quiénes pueden estar en esta sociedad. Y afortunadamente ya pasó esa etapa la doctora Lucrecia. Únicamente haré algunos breves comentarios sobre el trabajo. Número uno, creo que nos queda claro a todos qué es el objeto de estudio del trabajo de ingreso de nuestra consocia Lucrecia. Ella estudia la historiografía norteamericana sobre América Latina en el siglo XX. Esto es, cómo se escribe en los Estados Unidos de América la historia de nuestra querida América Latina durante el siglo XX. Pero lo más importante es lo segundo. ¿Por qué es importante que la doctora Lucrecia estudie este tema? Yo creo que lo más importante es porque, nos guste o no, la historia del mundo, no nada más de América Latina, se escribe en inglés. Cuando en Europa quieren saber de América Latina, van a leer en inglés, en Asia, en África incluso. Entonces, eso es así, nos guste o no. Por eso es importante conocer cómo se piensa, cómo se escribe en Estados Unidos la historia de nuestra América Latina. Más allá de que Lucrecia estudió en la Universidad de Houston y que ha estado trabajando allá, viviendo también algún tiempo. Creo que eso es importante decirlo, no es una elección, digamos, personal
sino es un problema de la producción de historia, ¿no? Sabemos que la historia se escribe pues, en 4 grandes países, ¿no? En Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia y en Alemania, y eso pues, no lo podemos cambiar, ¿no? La gente cuando quiere leer sobre América Latina va a leer Latin American Historical Review, que es la revista más conocida en el mundo sobre este tema. Entonces, por eso es muy pertinente el trabajo que hace Lucrecia. Muy bien, punto 3. ¿Cuál es la hipótesis que nos plantea la doctora Lucrecia Solano sobre este problema? La hipótesis es muy clara. Según la doctora Lucrecia, hay 3 grandes momentos, ella le denomina puntos de inflexión sobre esta escritura. El momento número 1 cubre de 1900 hasta la Segunda Guerra Mundial. El segundo momento de inflexión de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, cuando acabe el mundo bipolar. Y el tercero, que es después del muro de Berlín hasta la fecha. Y entonces un poco ella va puntualizando algunos aspectos. Vayamos al primer momento que ella nos comenta. Ella señala que este primer momento, el de 1900 hasta la Segunda Guerra Mundial, tiene que ver, por supuesto, con la forma en que los Estados Unidos se piensan a sí mismos primero. Creo que eso es normal. Uno en cualquier etapa de la vida primero va la forma en que uno se concibe y luego a partir de una concepción propia empieza a ver a los demás. Sin embargo, aquí también pesa un tema, ¿no? De alguna manera nosotros pensamos, tenemos un gran prejuicio contra Estados Unidos por las huellas de la guerra México-Estados Unidos, y siempre hemos pensado que Estados Unidos ve a América Latina con desprecio y con un afán imperialista. Eso me parece que es un prejuicio, es un asunto de política exterior, pero lo que Lucrecia quiere plantear es que no siempre la agenda de la política exterior norteamericana permeó a la historiografía norteamericana. Por ejemplo, en este primer momento, casi recordemos de dónde viene Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos tiene en el siglo XIX, como todos los grandes países emergentes, la necesidad de inventarse como nación y de armar un discurso que explique qué son los Estados Unidos. Todos los países grandes, Alemania, Francia, Estados Unidos, pues van a contratar historiadores para que inventen la nación, para que tengan un relato coherente en el que tengan cabida todos los miembros de la actual nación, pueblos primitivos, inmigrantes y ellos que van llegando. Y Estados Unidos lo hizo muy bien. Estados Unidos contrató a Bancroft, como atinadamente lo señala Lucrecia. Bancroft es el gran historiador hacia fines del siglo XIX y sus archivos están actualmente en la Universidad de Berkeley. Es una biblioteca magnífica, la biblioteca Bancroft. Y bueno, ahí están todos los papeles con los que Bancroft trabajó y escribió esta historia magnífica. Obviamente es una historia para justificar la grandeza de la nación norteamericana. Creo que Bancroft se pasó un poquito, ¿no? Por ejemplo, llega a decir que lo más importante en el mundo es el nacimiento de Jesucristo y en segundo lugar el 4 de julio, es decir, la independencia norteamericana. Pero bueno, era lo que le encargaron, es lo que Bancroft podía decir, y lo que dice Bancroft lo van a decir todos en los respectivos países, ¿no? Creo que Bancroft fue un poco exagerado y por supuesto todo el mundo leyó a Bancroft y todo el mundo se creyó que Estados Unidos era una nación elegida por Dios para consolidar la libertad y la democracia y luego exportarla al resto del mundo. Bueno, después de Bancroft vino un poco a perfeccionar la tarea Turner, que también lo menciona la doctora Lucrecia. Turner le vino un poco a subrayar lo que había dicho Bancroft, de que Estados Unidos eran la nación que el mundo esperaba, eran lo nuevo comparado con lo viejo que era Europa. Y bueno, Turner únicamente aderezó el asunto de la frontera. Turner dijo que el Far West era el crisol en el que se formaba la nacionalidad norteamericana. Entonces, esa lucha contra el desierto, esa lucha contra el salvaje, esa lucha contra la barbarie, donde gana la civilización, donde ganan los blancos,
contra los indios, pues era la prueba que hacía falta para demostrar la grandeza de la nación norteamericana. Hasta ahí más o menos íbamos muy bien en la agenda norteamericana, era una historia para justificar la grandeza de los Estados Unidos, pero de repente hubo cosas muy raras en el periodo que estudia la doctora Lucrecia. De repente hacia 1930 surge lo que no estaba en la agenda de los Estados Unidos, lo increíble, un historiador marxista en Estados Unidos, un comunista, un infiltrado, que es el historiador Byrne, que bueno, pues ni más ni menos va a decir que nada es cierto de lo que contó Bancroft y Turner, que la historia de Estados Unidos es un fraude y que el Acta de Independencia era, lejos de ser un documento revolucionario, era un documento reaccionario. Pues estamos en 1930. Esto lo puedes decir, Per, porque afortunadamente todavía no estamos en el macartismo, ¿no? En los 50 no hay la persecución. Entonces Per lanza una historia marxista a los Estados Unidos, es bastante increíble, ¿no? Obviamente, todas esas historias pues están cambiando la idea de cómo Estados Unidos ve a América Latina. Ya con Byrne, por ejemplo, América Latina ya no es el retroceso ni es la barbarie, sino es una oportunidad. América Latina puede ser un lugar en el que pueden enraizar el socialismo más fácilmente incluso que en los Estados Unidos. Entonces, imagínense, esto fue una cosa de escándalo. Enseguida vino, obviamente, a corregir la plana Terry Miller, que es otro gran historiador norteamericano. Él vino a reivindicar lo que había dicho Bancroft y lo que había dicho Turner. Es decir, no se crean de Charles Byrne. Los Estados Unidos siguen siendo una nación importante, líder en el mundo, y la prueba son los puritanos. Los puritanos de la costa este son el ejemplo de cómo no es cierto que la lucha de clases es el motor de la historia. No se crean eso de la burguesía y el proletariado, que eso no es cierto. Estados Unidos es grande por el aspecto individual. En Estados Unidos es rico el que se esfuerza individualmente, el que da su esfuerzo personal, el que cree en la libertad individual, y por supuesto esa voluntad individual es un regalo de Dios. Entonces, Perry va a reivindicar todavía. Todas esas historias de Estados Unidos van a cambiar, por supuesto, la historia en que se ve hacia América Latina, ¿no? Entonces, para Perry Miller, la esperanza de América Latina era que algún día América Latina dejara de ser católica y se hiciera protestante y de una manera dimensionara más el aspecto individual, el trabajo individual de las personas, y no esperar que el Estado le resuelva los problemas a través de tarjetas del bienestar. Bueno, entonces, hasta ahí un primer momento que estudia la doctora Lucrecia. Luego viene un segundo momento que ella ubica después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80. Allí, como dice la doctora Lucrecia, muchas cosas cambiaron. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres trabajaron, muchas mujeres se hicieron profesionistas, muchas mujeres entraron a las universidades norteamericanas, pero también muchos hispanos, pero también mucha gente de color. Acá les decimos negros, pero allá se pueden ofender en Estados Unidos. Entonces, eso cambió totalmente la historia. Cuando se masifica la matrícula de la universidad norteamericana, cuando las clases medias entran a la universidad, cosa imposible antes, pues se dan cuenta de que la historia que han leído en los libros de texto de Bancroft, de Turner y de otros, pues no era. Ellos no estaban ahí representados, no estaban las mujeres, era una historia escrita por hombres, no estaban los negros, no estaban los hispanos, y entonces empiezan a dialogar con otras disciplinas, la historia con la sociología, como la doctora lo cita, la historia con la antropología, y empiezan a hacer una historia, digamos, desde abajo. La historia ya no será la historia de los grandes empresarios, los Rockefeller y compañía que han forjado a Estados Unidos. Van a decir que también los que han hecho Estados Unidos son los obreros, los trabajadores, las trabajadoras, los inmigrantes. Evidentemente, al haber esa revolución en la forma de ver la historia, pues también va a cambiar la forma en que ven América Latina. América Latina ya no era ese espacio vacío que veían antes, o ese lugar de atraso, o ese lugar de barbarie, o ese lugar exótico al que había que visitar y tomarle fotografías para ver cómo estaba la pobreza
no algo exótico, sino acá van a ver de maneras muy distintas y mucho más influyentes y mucho más diversas a la América Latina. Entonces, en ese momento van a surgir incluso en la Universidad de Berkeley, que como ustedes saben, pues es la universidad pública más prestigiada del mundo. Va a surgir una escuela, incluso una escuela que estudia a los indígenas de México, a los indígenas del Perú, pero ya con otra mirada, ¿no? Ya no es la mirada del imperialismo, ni es la mirada del ojo, la mirada yanqui, ¿no? Es otra cosa, es una mirada mucho más diversa, una mirada mucho más comprensiva. Y luego la doctora nos explica el tercer momento de esa historiografía, que es en el que estamos todavía, el de los años 80 a la fecha. Ese tercer momento pues es mucho más plural, es mucho más diverso. La doctora Solano dice que es la época, digamos, de la etapa de oro de los estudios culturales, en el que tenemos una baja de los estudios clásicos que hacen historia política, historia económica. Ahora se piensa que lo importante es la cultura, no únicamente la base económica, no únicamente las estructuras políticas, sino lo importante ahora es la cultura, en sentido amplio. Y entonces ahí empiezan a repensarse los problemas de la frontera, de lo que pasa de este lado del Bravo. Y bueno, afortunadamente es una mirada mucho más crítica, es una mirada revisionista, y ahí hay historiadores magníficos que la doctora Lucrecia nos va detallando. Sería imposible detallar todos los que figuran, únicamente menciono dos que son muy prestigiados y que han tenido una mirada diferente sobre América Latina y sobre la frontera española. Uno es David Weber, recientemente fallecido, que trabajó mucho tiempo en Texas, en la Universidad Metodista del Sur, en Dallas, y la doctora Susan Dick, que es una antropóloga que hace etnografía y que también tiene una mirada muy distinta sobre América Latina. Entonces, yo creo que el trabajo es muy interesante, está muy bien documentado, tiene 33 cuartillas, 58 citas, básicamente de historiadores norteamericanos. Yo creo que es muy buen trabajo. No teníamos algo similar en trabajos anteriores que yo recuerde de la Sociedad de Historia. ¿Por qué no teníamos trabajos? Porque la verdad este trabajo es muy difícil de hacerlo. Yo quiero señalar eso. Usualmente el resto de los mortales, me incluyo, trabajamos un tema, ¿no? O la minería, o la intervención francesa, o la guerra en tal lugar, o la historia de Linares, o la historia de la revolución. Eso lo hacemos los mortales porque es más fácil estudiar un tema. Lo que hacen algunos otros, como la doctora Lucrecia, es ir más allá y estudiar la historiografía, estudiar la concepción de la historia de quienes escriben la historia. Y entonces eso es otro nivel, eso es otro escalón, es mucho más difícil hacerlo, por eso solo unos cuantos estudian historiografía, porque presupone hacerlo de una perspectiva pues un poco más madura, ¿no? Cuando uno ya tiene más lectura sobre un tema y más millas recorridas en la carrera de la historia, pues por eso nuestro reconocimiento y nuestro respeto para esta aventura. Es parte, como él te lo dijo, es un trabajo que nos presenta como trabajo de ingreso, es un derivado de su tesis doctoral, es decir, no es un tema nuevo que se sacó de la almohada, ¿no? Es un tema que ella viene revisando muchísimos años. Una tesis doctoral lleva por lo menos 5 años, y luego después de eso todavía te da tiempo para estar un poco revisando las ideas que aquí se plantean. Entonces, yo celebro que tengamos en nuestra sociedad finalmente alguien que haga trabajo historiográfico. Si acaso creo que el maestro José Luis Cavazo, de los socios actuales, también se dedica a la perspectiva historiográfica. Entonces, por todo ello, celebro la decisión que tomó la Comisión de Admisión de Socios, que preside don Francisco Valdés Treviño, de admitir este trabajo. Me queda claro la calidad con la que fue realizado, me queda claro el rigor. Es una pena que no hayamos podido ver tu presentación, porque hubiéramos tenido quizá más claro algunos procesos de tu hipótesis, de esos 3 momentos de inflexión, 3 momentos de la mirada
norteamericana sobre México. Obviamente los norteamericanos son muy distintos, incluso en la estructura, en cómo se organizan. Acá los mexicanos son muy desordenados, en América Latina igual. Tenemos diferentes agrupaciones, y si no nos gusta, nos vamos y hacemos otras. En Estados Unidos no. En Estados Unidos, por ejemplo, es una sola asociación la que agrupa todos los historiadores en Estados Unidos desde finales del siglo XIX, que tiene que ver con bancos. Es la American Historical Association y es la única, hay otros organismos pequeños, pero esa es la grande, se reúnen una vez al año, siempre todos los años, invariablemente. Y ahí están presentando lo que están produciendo sobre Estados Unidos y sobre el mundo, porque hacen historia de todas partes del mundo. Entonces, celebro el ingreso de la doctora Lucrecia y yo hasta aquí dejaría los comentarios, esperando que también evidentemente haya oportunidad para que los compañeros y las compañeras también tengan la oportunidad de expresar algún punto de vista. De entrada, pues yo me siento muy orgulloso y de que me haya la doctora invitado para comentar su trabajo, muy complacido. Y bueno, yo espero que la doctora se quede mucho tiempo con nosotros, que nos acompañe y que enriquezca con su trabajo, con su presencia, con sus relaciones, el trabajo que hace la Sociedad de Historia y Geografía de Nuevo León desde hace más de 70 años. Pues muchas gracias por la invitación y hasta aquí dejaría mi intervención. Muchas gracias a César Morado, el doctor César Morado Macías, quien fue uno de los que firmó la petición de ingreso de Lucrecia y ha puesto en otro contexto y más accesible tal vez, sobre todo por todo lo que dijo Lucrecia. Lucrecia, valoramos tu espacio y te damos la bienvenida. Sí. Pantalla. ¿A mí? Espérenme, estoy en estas. Bueno. No sé, habíamos hablado con Lucrecia que podía abrirse a una o dos preguntas si alguien quisiera preguntarle algo directamente a ella. Nada más levante la mano. Voy a poner a todos en pantalla para que me digan quién quiere aventurarse a preguntarle en esta revisión de lecturas y de autores y historiografía que ha hecho Lucrecia. Sí. El profesor Gerardo Merla. Sí. Sí, nada más para dar la bienvenida y felicitar a la doctora Lucrecia, pero además también felicitar a nuestro querido consocio César Morado por su hermosa participación, recordándonos la cuestión de historiografía que es muy importante para nosotros, para nuestra sociedad. Así es. Gracias. Muy bien. Sí, Anita, necesitas abrir tu micrófono, Anita. Bueno, ahí está. ¿Ya? Sí. ¿Ya puedes oírme? Sí, ya. Sí, muy bien. Pues felicidades a la doctora Lucrecia, por supuesto. Y yo estuve estudiando en la Universidad de Austin. Mi maestría es en educación bicultural, bilingüe, y vi en el tercer piso de la biblioteca. Había también muchos autores, historiadores mexicoamericanos que escribieron sobre la historia de México y de la América Latina, viendo aspectos muy importantes, pero no nada más estadounidenses. Había mexicoamericanos, que aquí les llamaban entonces, ahora son chicanos, ¿nos parece? Entonces, a los chicanos también hay que reconocerles que también se preocuparon por escribir la historia de América Latina y que estaban, pues, allá nacieron en Estados Unidos y por supuesto que un poquito, si es cierto, los alejaban del contexto
en cuanto al estudio que hacían o a las investigaciones que hacían. Esa es mi aportación, pero muchas felicidades, Lucrecia, y esperamos vernos personalmente luego para platicar más. Claro. Gracias. Gracias, Anita. Sí, me gustaría, ¿puedo participar? Sí, claro que sí. Muy importante la participación de los chicanos en la década de los 60, es parte también de mi estudio más amplio. En la década de los 60, los chicanos en Estados Unidos fueron los primeros que adoptaron este nuevo concepto de cultura y fueron los que empezaron a producir historia relevante, primero en estudios culturales y más adelante historias, pero tenemos una literata que es la máxima expresión de los estudios chicanos sobre la frontera, que es Gloria Anzaldúa, que escribe textos poéticos maravillosos desde como una, no es historiadora precisamente, pero podríamos decir que sus textos son lo que más describe lo que es la cultura en las fronteras, principalmente en la frontera México-estadounidense. Y junto con ellos, bueno, tenemos historias como la de, ahorita Rodolfo Acuña, que escribe una historia de América Latina excelente, que bueno, parte de, algunas veces esta historia se convierte en algo mítico, porque también sitúan a Aztlán, que nosotros nadie sabemos dónde estuvo Aztlán, sabemos que es un lugar mítico de la historia, pero no sabemos dónde quedó. Para los chicanos, Aztlán está en El Paso, y a partir del Paso, todo para abajo ya es por decir, Rodolfo Acuña es uno de los más importantes escritores chicanos, y entre ellos, a través de ellos, permea la historia cultural a los historiadores en general en la década de los 70, así es, 80. Gracias por su aportación. Bien. El doctor Miguel Ángel Frías. Gracias, solamente una aportación, felicitar a la doctora Lucrecia, una pequeña aportación porque me pareció muy interesante el revisar tantos textos, épocas distintas, y distintas formas de escribir, de pensar y de desarrollar la información. En ese sentido, nada más recordar, en 1973 recibió la medalla de acero al mérito histórico Capitán Alonso de León en el ámbito internacional la doctora Natalie Benson, extraordinaria impulsora de la historia de México y especialmente de nuestra región, y responsable de la colección latinoamericana de la Universidad de Texas. Yo creo que la ha de haber gozado esa, y es la pregunta, Biblioteca. ¿cómo entrar a esos archivos tan interesantes formados por la doctora Libens? Muchas gracias. Lucrecia. No sé si quieras comentar, Lucrecia, algo. Aquí aquí dije, no, aquí es San Antonio. En Austin, en la universidad, están los archivos, y con su carta de, no sé si entendí bien la pregunta, pero con la carta de que es usted un historiador que trabaja en algún centro de estudios o es independiente o algo, con eso llega ahí a la biblioteca Benson, puede acceder a cualquiera de los archivos que tienen que ver con esta parte de la historia. Definitivamente es algo muy interesante. Tienen documentos interesantísimos porque, como mencioné en la presentación, mucho de todo esto de producción historiográfica tiene que ver con los recursos económicos que tienen las universidades para poder hacer publicaciones, y no solamente eso, sino para poder comprar archivos. Y en muchas épocas, ¿verdad?, sobre todo en la primera mitad del siglo XX y los 20 años siguientes del siglo XX, de 1000 a 1970, pues se compraron infinidad de archivos de mexicanos que están ahí en la Benson, y que todos tenemos acceso a ellos. Están muchos archivos importantes mexicanos y de algunos otros países de América Latina. Pues las universidades en México o en algunas otras partes no tuvieron esos recursos o no tuvieron esos intereses, y pues muchos de nuestros archivos se fueron para allá. Es un tema sumamente interesante.
el de los archivos archivos mexicanos en el exterior. Muy bien. Héctor Treviño, necesita abrir su micrófono. Mute. La maestra Mireya tenía rato ahí con la mano levantada. A ver, Mireya. Bueno, vamos a... Mireya, tú puedes hablar mientras que Héctor Jaime abre su micrófono. Sí, gracias. Gracias, presidenta. Pues, doctora Lucrecia, me dirijo a usted para felicitarla y, al igual que mis compañeros consocios y consocias, le damos la más cordial bienvenida a nuestra Sociedad de Historia. Y no sé si usted tenga conocimiento, si la presidenta ya le haya hecho el comentario. Tenemos una lista oficial con número de socio, somos un total de 69 socios. Y aquí un dato muy interesante es que somos 11 mujeres, pero con su ingreso ya seremos 12. Y ahí vamos poco a poco en aumento la participación de las mujeres en esta Sociedad de Historia que es tan prestigiada a nivel nacional, a nivel internacional. Me da mucho gusto que sea una mujer la que ingresa, pues para ir acrecentando la participación, la presencia y el conocimiento de la mujer, ¿verdad? Para la Sociedad de Historia. Oficialmente usted sería el número de socio número 70. Y me da mucho gusto compartirle que de esas 11 mujeres ya hemos tenido 3 presidentas, ¿sí? La primera fue la profesora María Luisa Santos Escobedo, cronista oficial del municipio de Villaldama. De Villaldama, la maestra Ludivina Cantú Ortiz, actual directora de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra máxima casa de estudios, y pues actualmente pues su amiga, la señora presidenta Almelisa Reyes Martínez, ¿sí? Sí. Que es Perdón, una corrección. La primera presidenta fue Leticia Martínez. Exactamente. Bueno, la cuarta. Pero ahí va en aumento la participación de la mujer dentro de la Sociedad de Historia. Me da muchísimo gusto, me honra su ingreso y muchas felicidades y me pongo a sus órdenes. Almelita, ¿me permites? Perdón. Sí. No, nada más le quiero dar las gracias a Mireya, es todo. Sí, esto. Gracias, bueno. Conchita. Y luego Héctor Treviño. Y quisiera un comentario. Y creo que ahí terminamos con Héctor. Sí. Dime. Perdón, ¿no puedo hacer un comentario muy pequeñitito? Está abierto el micrófono, dale. Sí, bueno, creo que es una excelente presentación, tal vez una de las mejores que hemos escuchado en los últimos tiempos. Pero tan solo quisiera hacer un comentario de forma, no de fondo. Israel Cavazos acostumbraba a decirnos que aunque España nos trató siempre como si fuéramos una colonia, la realidad es que de derecho somos un virreinato, y decía él que deberíamos hacerlo formalmente y tratar América Latina virreinal, no colonial. Es una cosa únicamente de forma, y disculpen que sea tan purista en el lenguaje, pero fue don Israel el que me corrigió a mí mis escritos. Muy bien. De nuevo felicito a Lucrecia, excelentísima su presentación. Y lo mismo fue César Morado. Sí. Ojalá tuviésemos personas de esta calidad. Muchas gracias, Almelisa, por traernos a estas personas. Gracias por tu aportación, Conchita. ¿Puedo contestar? Sí, claro, adelante. Es una discusión muy amplia, el comentario que usted hace, la felicito por hacer el comentario, pero todavía se discute entre los historiadores el concepto de la colonia o el virreinato. Sí fuimos virreinato, pero siempre se ha denominado colonia, y ciertamente hay una gran discusión en donde todavía no se llega a una, pero sí recuerdo también que el maestro Israel lo mencionaba constantemente, y la discusión existe entre los colonialistas y los virreinalistas. La discusión sigue existiendo entre cómo deberíamos de mencionarlos, y definitivamente mi punto de vista es que depende del tema que estemos tratando sobre el virreinato, es que podríamos denominar en algún momento el concepto de colonia o no. Gracias.
ahorita le pido a Lucrecia que se ponga de pie y que entre Lucrecia Montemayor para que en nombre de cualquiera de nosotros que siempre impone la venera, lo haga desde nuestro punto de vista. Por favor. Es Lucrecia y ahí está también Matías. Muy bien. Esta venera, muy bien, la tendrás que usar cada vez que tengamos por lo menos una sesión solemne y además cada vez que vengamos a la sociedad. Muchas gracias, Lucrecia. Bravo. Y bravo, sí. Gracias, Lucrecia. Y además le pido a Lucrecia, a Lucrecia Montemayor, que entregue los estatutos básicos, que son parte del ser socios de esta sociedad. Bueno, te mandamos un beso y un abrazo, Lucrecia. Muchas gracias. Y bienvenida. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Lucrecia, bravo, Lucrecia. Felicidades. Un abrazo. Bien. Ahí estás. Ahí estás. Muy bien. Vamos a decirle, a pedirle al otro socio que también la patrocinó, que nos ayude a clausurar esta sesión y reciba ya con todo y la venera a Lucrecia en la sociedad. Es Sócrates Rizo. Muchas gracias, saludos a todos, muchas gracias. Da mucho gusto, entre otros, saludar a mi amigo Lucrecia Montemayor. Yo veo joven como hace tiempo. Y de veras, creo que los historiadores, algunos tenemos diversas profesiones. Yo creo que al analizar un hecho histórico desde esta perspectiva, estas corrientes que tú hablaste, cómo se van cambiando estas perspectivas, y que hay elementos importantes internacionales que nos permiten pensar y sentir de otra manera. Esta interdisciplinaridad es importante, más allá de analizar un hecho frío con datos históricos. Creo que pues, los cientistas políticos, los sociólogos, los psicólogos sociales y yo creo que hasta los economistas algo podemos aportar en el análisis de los fenómenos históricos. Lo que ha señalado Lucrecia de analizar las perspectivas, sobre todo cómo van cambiando a través del tiempo y cómo hay una serie de hechos históricos internacionales que nos hacen cambiar la perspectiva, no solo de pensar, sino de sentir, de reaccionar. Me parece que eso inclusive es muy relevante en los tiempos actuales. Ahora en esta etapa de la pospandemia y sobre todo de estas limitaciones que estamos viendo en la globalización de los mercados internacionales, estas nuevas manifestaciones neoproteccionistas, neopopulistas, es muy importante. César Morado ya lo comentó de una manera brillante, creo que complementó muy bien lo que tú decías, y la verdad nos da mucho gusto recibirte, darte la bienvenida en esta sociedad neolonesa de historia, geografía y estadística. Hay muchas cosas las que estás aportando y que puedes aportar a nuestra sociedad. Me da mucho gusto que haya participado tanta gente y me asombra y me congratulo de ser testigo de que ante las dificultades que hemos tenido con este distanciamiento social, hoy vemos que la sociedad de historia sigue adelante y con estos nuevos medios electrónicos y de comunicación actual, pues estamos saliendo adelante. Y creo que inclusive nos ha permitido tener más reuniones y tener más posibilidades, sobre todo con estos medios electrónicos que todavía se nos dificultan un poquito a los de la tercera edad, los que tenemos más de 40 años. Pero vamos a seguir adelante. Por todo eso me da mucho gusto, pues a nombre de la Sociedad Neolonesa de Gobierno, hoy sábado 18 de julio, diciendo, ¿qué hora estamos ahorita? Las 12:24. 12:25. Siendo las 12:25 exactamente, ¿no? Declarar formalmente clausurada esta, que casi podríamos decir histórica, reunión de la Sociedad Neolonesa de Historia, Geografía, Estadística. Felicidades a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias a todos. Saludos a todos. Gracias a las preguntas. Déjeme abrir. Sergio. El mallete. No, Listo. Felicidades,
Lucrecia, enhorabuena. Alma, gusto en saludarte. Igual, igual. Gracias a todos. Gracias, César. Felicidades a Melissa por enriquecer con Lucrecia a nuestra sociedad. Un abrazo y un saludo también al doctor Rogelio Montemayor. Qué gusto verlo. Gracias. Y felicidades también, César Morado. Sí. Quería la palabra para... Efectivamente, los comentarios de César fueron muy atinados. Excelente respuesta. Muchas gracias, César. Muy bien. Nos ha gustado mucho todo lo que hemos escuchado. Por eso no detuvimos el tiempo. Te dimos todo el tiempo, Lucrecia, porque estuviste muy bien. Y César también. No cabe duda que es una reunión histórica, en principio por la forma en que hemos entregado la medalla, pero por otro lado porque nos da una gran luz hacia todos nuestros estudios posteriores. Muchas gracias, César, muchas gracias, Lucrecia, y muchas gracias, Sócrates. Y muchas gracias a todos los invitados que fueron poco a poco llegando y que nutrieron mucho esta reunión. Gracias a todos y voy a clausurar la sesión. Sí. Hasta luego.